Bienvenidos a un video más de Conversando con Pedro y Giovanna. Ustedes, pues no sé si han leído, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, eran vegetarianos. ¡Wow! Quédense hasta el final para descubrir por qué. El tema de hoy es muy interesante, gracias, buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a este canal. El tema que nos corresponde hoy dialogar, conversar de nuestra vivencia, de nuestra experiencia, es interesante. ¿Qué diferencia entre la parte de ser ovo-lacto-vegetariano o carnívoro? Y esto es bastante interesante porque al principio no se sabía, no había una definición de lo que era la palabra vegetariano. Sí, de hecho fue en 1847 cuando se introdujo este término vegetarianismo en Inglaterra. Sí, fue cuando la creación de la sociedad vegetariana. Y vegetariano viene del latín Vegetus, que significa vigoroso. wow. Fíjense lo curioso, ¿no? Sí. Vigoroso. Y realmente al principio había, en aquella época cuando se inicia, decir vegetariano decía una persona que era pobre, que no tenía capacidad para comprar la carne, entonces era una persona era débil. No era fuerte. Pero fíjense lo curioso, que al principio la locomoción que había en aquel tiempo era de sangre, no era mecánica. Entonces los animales que podían aguantar mayor peso, mayor traslado, mayor movimiento, eran los vegetarianos y no eran los animales carnívoros, sino fíjense que era un elefante que trasladaba y movía cosas, o una vaca, un güey que araba el terreno. Exacto. También los burritos, ¿no? Los burros también, exacto. Los caballos, ¿ok? Eran los que hacían esa función de fuerza de trasladar o llevar algo, pero no eran los animales carnívoros. Los animales carnívoros tienen fuerza al principio, pero después se agotan, no cumplen ese trabajo. Entonces, es lo curioso, incluso todos estos animales se alimentan es de vegetales, ninguno de ellos come carne, e incluso el gorila plateado, que es a veces como 3 veces el tamaño del ser humano, y puede agarrar a un ser humano de 90 kilos y trasladarlo al otro extremo de la calle fácilmente, completamente vegetariano. Entonces ahí no radica realmente que la fuerza, ¿no? La fuerza como tal, que dicen que tienes que comer carne para que tengas fuerza, ¿no? Además, Pedro, hay muchos, pero muchísimos atletas que son vegetarianos y también físico-culturistas. Y de alto rendimiento. Sí. Incluso, y anteriormente en la historia, los grandes filósofos o poetas o escultores eran vegetarianos. Sí. O sea, hay nombres como Pitágoras, Platón, Sócrates, Leonardo da Vinci, sí. Todas estas personas eran, que tal vez no se decían vegetarianos, porque acuérdense que el término aparece prácticamente reciente, en 1847, pero en aquel tiempo tenían una forma de alimentación que era fuera de comer carne. Wow, qué interesante. Sí, y lo más interesante de todo esto es que a nivel de la nutrición, de la parte científica, para que un producto sea catalogado como nutriente para el cuerpo, tiene que cumplir 3 funciones básicas, ¿no? Sí. Una es la de regular los procesos orgánicos del cuerpo. Puede ser una de estas 3 para considerar como algo alimenticio apropiado para ser. La otra es la de formación y reparación de los tejidos orgánicos. Okay. Y la otra función que puede cumplir es que dé energía y calor al organismo, al cuerpo. ¿Okay? Importantísimo. A partir de ahí es que entonces viene la clasificación en 3 grandes grupos. Los alimentos que se clasifican generalmente en proteínas,
¿ok? Ese grupo de proteínas, ese grupo de lípidos, ese grupo de glúcidos, vitaminas y minerales. Pedro, y háblanos un poquito de las proteínas. ¿Cuáles son los beneficios? Las proteínas se pueden clasificar, básicamente todos los organismos tienen algo de proteína, ¿no? Y básicamente las proteínas se clasifican en primera, segunda y tercera clase. Las primeras las que cumplen con todos los requisitos para la formación y reparación. La segunda solamente cumple con los mecanismos necesarios. La segunda cumple de reparar. Y la tercera es casi prácticamente insuficiente. Pero las proteínas, para poderlas entender, y ahí es donde se presenta realmente el problema a nivel de que necesitas comer carne porque si no, no tienes. La proteína animal. Entonces, el asunto es que tenemos que entender que la proteína tiene los aminoácidos, está dividida entre aminoácidos esenciales y no esenciales. Okay. Entonces, una persona, un ser humano que no coma o se alimente con proteínas que sean con aminoácidos esenciales, tiene el peligro de no tener un crecimiento en sus órganos, en sus organismos, y también puede llegar a morir. En cambio, los aminoácidos no esenciales, el mismo cuerpo los puede regenerar o los puede conseguir de otra forma, ¿no? Pero los esenciales es necesario consumirlos. A eso iba ahora mi pregunta. ¿Dónde podemos conseguir estos tipos de aminoácidos? Esos tipos de aminoácidos, básicamente, si vamos al caso, a raíz de los aminoácidos se forman a raíz de lo que son la parte del agua, el agua, la tierra, los minerales como tal, el sol, ¿ok? El aire. Y claro, las plantas tienen esa capacidad de proceso de la fotosíntesis, convertir y construir esos aminoácidos que son las proteínas como tal. Okay. Entonces los animales consumen eso. Sí. Pero los animales, cuando tú consumes directamente de los vegetales, sí, del árbol, sí, de las frutas, estás consiguiendo prácticamente el segundo proceso de esa energía solar, ¿ok? Pues nosotros somos solares, entonces es el primer proceso de degradación, los vegetales. Pero entonces los animales vegetarianos consumen eso en un segundo proceso, no directamente eso, sino de ese proceso. Los carnívoros consumen un segundo proceso. Okay. Entonces, si nosotros nos alimentamos de los animales como tal, estamos haciendo un tercer proceso, prácticamente estamos comiendo un segundo proceso, no directamente. Claro, y no va a contener los nutrientes que nuestro organismo... De paso que digamos, naturales, de verdad, directos de la fuente, como aquí se dice, ¿no? Kilómetro cero, o sea, sí, que justamente no pierden en ese proceso los nutrientes, ¿no? Lo otro es que cuando las proteínas, los aminoácidos, todo este tipo, cuando se calienta la carne y todo eso, sí, se degrada todavía más, entonces no tiene los nutrientes buenos y se convierte en tóxico, más vale. Sí, sí, de hecho leí por ahí que si el ser humano tendría que comer carne que fuese cruda. Claro, para que pudiera agarrar básicamente eso. Ahora, eso a nivel de los aminoácidos, pero continuamos un poco. Entonces las proteínas, estamos hablando de las proteínas, vamos a hablar de los glúcidos que anteriormente se llamaban hidratos de carbono, que ahora se llama carbohidratos. Okay. Sí. Estos carbohidratos, por supuesto, es lo que nos permite a nosotros tener esa energía y esa energía calórica incluso. Y estos productos se consiguen, las proteínas, disculpen, lo que son las proteínas se consiguen generalmente en los glúcidos, en los cereales, sí, también en muchos granos, las lentejas. Exacto, en los glúcidos. Ok, disculpen porque... Sí, en los glúcidos están todo lo que son las caraotas, las lentejas. La lenteja es rica en un porcentaje gigantesco, sí, a nivel de proteína, más que incluso que la carne. Sí. ¿Okay? Sí, de hecho una vez yo vi un post
que en una frutería, o sea, donde venden vegetales, frutas, vamos a conseguir más proteínas que en una carnicería. Ok, entonces estamos con los glúcidos, que son los carbohidratos, básicamente nos dan energía. ¿Dónde conseguimos mayor cantidad de eso? Aparte de dátiles, aparte de incluso los mismos granos, se consigue lo que es la miel y propiamente lo que es el azúcar. Okay. También entonces en la papa, en la yuca, o sea, ahí se consigue esa parte de los glúcidos. Cuando consumimos demasiado glúcido, el hígado lo transforma y llega a convertirse en grasa, ¿no? Entonces hay que ver qué cantidad nosotros lo debemos consumir para que no tengamos en cantidades tampoco, porque eso va a producir grasa, ¿no? Sí, buscar ese equilibrio, ese balance en nuestra alimentación para tener una correcta nutrición. El otro punto vendría siendo los lípidos, ¿ok? Los lípidos básicamente nos ayudan a la formación de las membranas de las células o de los tejidos. Entonces es importante consumirlos también, y además ellos cumplen también una función interesante, que es transportar las vitaminas que son liposolubles. ¿Okay? Pero explícanos en palabras criollas, por favor, Pedro, lípidos. Lípido es el aceite, las grasas, pero que cumplen esa función de mantener el cuerpo, nuestras células en buen estado. Sí, y por supuesto que hay grasas buenas y grasas malas. Bueno, esa es otra cosita que cuando inicié, yo pensaba que comprar un aceite bueno para freír, ¿no? Pero cualquier aceite, por muy bueno que sea, al colocarlo para freír, se convierte en insaturado. Y ese es el que nos hace daño. Exacto. Cuando tú agarras aceite y le colocas a la ensalada, ese aceite está buenísimo. Claro. Y los de oliva son muy, muy buenos. Sí, si pueden utilizar el Evo, el aceite extra virgen de oliva, sería lo mejor. Ahora, para freír cualquiera, porque se va a convertir en insaturado. Sí. Y la idea no es comer tanta fritura. Exacto. Está en la parte de las vitaminas, que cumple un proceso bastante interesante, que hasta hoy día los científicos dicen dónde lo consigo, dónde están. Y empezó a tomar conciencia de las vitaminas cuando empezaron a investigar lo que era el beriberis. Ah, el beriberi, Sí. que me dio un beriberi. Entonces el beriberi era que tenían como una descompresión Sí. la persona y no sabía. Pero dieron a comprender que las vitaminas eran muy importantes, y las vitaminas se clasifican con letras, ¿no? Entonces realmente la A, D, K son prácticamente las que se transportan a nivel del óleo, ¿no? El aceite, sí. Por eso son liposolubles. Y las otras son que se disuelven o se diluyen o se transportan en agua, y son entonces hidrosolubles, que serían las contrarias de las ADECAS, ¿no? Perfecto. Sí, no, es que lo que pasa es que nosotros somos venezolanos, y en Venezuela hay un partido que se llama AD. Ay, mira tú, o sea, qué coincidencia, esto no lo hicimos, pero miren, él sería Deco y yo Copellana, entonces, sí, por partido. blanco y verde. Sí, pero ya, incluso ya estos partidos ya prácticamente están... Sí, no hablemos de política, Sí. Pedro, no hablemos de política. Pero bueno, seguimos. Entonces, ¿dónde conseguimos las vitaminas? Generalmente en los vegetales, en las frutas, y más que todo en las partes verdes, coloridas, ahí se consiguen las vitaminas. Ahora, los minerales son sumamente importantes para la formación del tejido interno de los huesos. Esa formación se encuentra ayudar a la formación de los dientes, de los huesos. Y esto se consiguen siempre porque van como de la mano con las vitaminas. Okay. Entonces, donde hay vegetales, ensaladas crudas, todo esto, van como emparejadas. Sí, ahí ya me va a dar hambre. También escríbanos si pueden en la descripción, en los comentarios, perdón, qué recetas les gustaría pues conocer o les gustaría ver videos, y lo podemos preparar. Sí, tenemos esa idea de adelantar también ese tipo de actividad, de recetas de comida. Tenemos por ahí una lípida,
se clasificaría como lípida. ¿Cuál? La mayonesa vegana, mi amor. Ah, ya, sí, 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 sí. Es riquísima. Sí, sí, sí. En cualquier momento se la grabamos para que la Sí. disfruten, porque la pueden hacer en casa y es más saludable. Sí, exacto. Ok, entonces, fíjense, el problema se presenta cuando hablamos de las proteínas, porque muchos dicen, pero tienes que comer carne porque si no, entonces, ¿dónde vas a conseguir la proteína? Sí, Pedro, eso también te iba a pedir que por favor nos explicaras qué es lo que sucede dentro de nuestro estómago, o sea, el por qué sí o el por qué no estamos nosotros, desde los dientes hasta el estómago, preparados para comer carne. Eso lo voy a explicar un poquito más. Pero, ¿qué ha hecho la cultura natural, la cultura indígena, las culturas autóctonas de nuestros pueblos? Porque no todos los alimentos dicen que los aminoácidos esenciales solamente están en la carne. Pero es algo falso porque ¿de dónde vienen ese producto prácticamente de la parte vegetal? Y los animales carnívoros consumen eso para poder tener, y nosotros vamos a consumir carne para eso. Entonces los animales vegetarianos consumen los vegetales y nosotros comemos ese, porque nunca comemos un animal carnívoro, no. porque es muy fuerte de su carne y no es muy agradable, ¿no? Sería muy tóxica también. Exacto. Entonces comemos solo los que son vegetarianos. Y esto va a ocurrir que dicen solamente ahí se consiguen los aminoácidos. Pero nuestros pueblos son muy sabios, entonces han logrado combinar por lo menos las leguminosas con un cereal. O sea, el aminoácido esencial que no tiene una leguminosa lo tiene un cereal, y lo que le falta al cereal lo tiene la leguminosa. Cuando se hace esa unión, se compone la proteína y el cuerpo la puede absorber fácilmente. Sí. Y en esa construcción vamos a conseguir ejemplos como el arroz y las caraotas negras. Exacto. O el maíz con algún otro leguminosa. Entonces, ¡qué rico! Unas arepas entonces con caraotas negras. Sí, sí. Okay. Es excelente. Ahora, nosotros partimos, por lo menos yo tengo desde los 17 años, aproximadamente 17 años, hasta esta edad que ahora son 60, siendo ovo-lacto vegetariano, o sea, como huevo, todos los derivados del lácteo y vegetales, nada de carne. Y he sido deportista todo el tiempo. Y es importante también acotar que aparte pues de la construcción del músculo, cuando Pedro habla de los vegetales, recordemos que también allí incluyen, como él lo dijo hace poco, las leguminosas, porque piensan muchas de las personas, y por supuesto que los comprendo, piensan que solamente comemos ensaladas, pero no, o vegetales, no. También todo lo que tiene que ver con las leguminosas, que son muy ricas. Sí, porque no vamos solamente a la parte de ensaladas, pero no, están las leguminosas, están los cereales, un sinfín de alimentos y lo complementamos. Yo actualmente casi no como huevo, ¿no? Pero lo he ido de vez en cuando, los como. Pero sí lo que es queso, también ¿cómo que se llama? El kefir. El kefir, sí. Más que la leche como tal. Sí, porque la leche nos ha gustado mucho y de hecho es lo que compramos, es la leche de almendra. Exacto. Entonces, pero a nivel de lácteos derivados de los animales, solamente es el queso más que todo y el kefir como tal. Bueno, eso sería en grandes rasgos para que vean que sí se pueden conseguir las proteínas, los aminoácidos esenciales a partir de combinación de alimentos. Vegetales. Exacto. Ahora, ¿qué sucede con lo que usted me estaba preguntando hace un instante? Mire, puedo darle 3 razones para que una persona comprenda por qué posiblemente pueda escoger ser vegetariano. Mire, a nivel histórico, a nivel anatómico y a nivel energético. A nivel histórico, prácticamente el ser humano
desde su principio era vegetariano. ¿Okay? Cuando vienen las glaciaciones, que es un periodo relativamente muy corto, ellos tienen que sobrevivir. La única forma de sobrevivir, porque se había todo lo que era la capa vegetal, se había congelado, entonces empezaron en la caza de animales para poder sobrevivir. Inventan el fuego para mantenerse también caliente y ahí cocinan la carne, porque no se la comen cruda, o sea, para poder asimilar, y los pocos vegetales que conseguía lo utilizaban para darle sabor a la carne. Sí. O sea, cómanse una carne sin nada, sin sal, sin nada, y no les va a gustar. No les va a gustar, es un cadáver que se están comiendo, ¿no? Entonces, no es provechoso, no es agradable. Entonces hay que adobarla, arreglarla para poder consumirla. Pedro, ¿y a nivel de anatomía qué sucede? Esto fue a nivel histórico. Fíjense que el tiempo es muy corto, pero lo hicieron para sobrevivir. A nivel de anatomía, podemos empezar desde la boca. Fíjense, la boca de los animales carnívoros, los dientes son puntiagudos en esta forma, para poder rasgar. Sí, desgarrar me imagino que ¿Sí? El otro animal. Sí, en cambio los seres humanos, nuestros dientes son como planos, ¿no? Sí, rectos. Rectos. La otra diferencia es nuestra mandíbula. La mandíbula de los carnívoros, su mandíbula primero no es ovalada, no es en esta forma ovalada, sino puntiaguda. Sí. ¿Por qué puntiaguda? Porque busca penetrar donde están las vísceras, donde los animales vegetarianos han comido ese vegetal y todavía no se ha diluido. Okay. Porque los vegetales tienen un proceso de fermentación, en cambio los animales tienen un proceso de putrefacción. Entonces, ellos van a las vísceras para buscar eso y comérselo. Ahora, lo otro es que la mandíbula del carnívoro va en esta forma, no hace esto. En cambio, la mandíbula de nosotros sí hace esto. ¿Okay? Porque imagínense un animal cazador, va atrás de un venado corriendo y lo agarra y esto se le mueve, se le sale del sitio, ese animal ya muere porque no puede comer más nada. Claro. Entonces la anatomía de ellos es rígida en esta forma. En cambio nosotros hacemos esto y hacemos esto. Tenemos esa movilidad para triturar completamente el alimento. Ahora, el otro cosa que tenemos es a nivel de la saliva. Usted se mete un pedazo de pan y no mueva, simplemente deje que la saliva actúe y se va a disolver. Pero métase un pedazo de carne y nunca la va a disolver. En cambio, el animal tiene algo que es como pepsina, que absorbe rápidamente, pero ellos no duran mucho tiempo. Corta y traga. Ahora, a nivel del jugo gástrico, para disolver un bolo de carne, se va a tardar aproximadamente de 6 a 8 horas aproximadamente. Entonces, bueno, yo he leído que hasta más tiempo, pero claro, todo va a depender también de la cantidad que uno coma. Pero hay generalmente gente que come en la mañana un pedacito de jamón, al mediodía vuelven a comer algo de carne y en la noche, o sea, que el estómago nunca descansa. Entonces, aparte que los ácidos no están preparados para... No, tienen que trabajar para poder disolverlo. Exacto. Y después cuando entran en el intestino delgado de los vegetarianos, de los seres humanos, es aproximadamente de 6 metros de largo. Y no es liso, es con abolladuras, en esta forma. Si tienes un pedazo de carne, el proceso que está cumpliendo la carne, el proceso es de putrefacción. Entonces, imagínense como que ustedes abrieran una cloaca y el olor putrefacto que hay es tremendo. Claro, porque no logras, pues a través de los ácidos, o sea, ni en la boca, ni en los ácidos gástricos del estómago, y obviamente el intestino va a demorar mucho más tiempo allí. Demora mucho tiempo, entonces te estás intoxicando. En cambio, el de los animales, el intestino es sumamente corto y es liso.
¿ok? Entonces rápidamente absorbe lo que se necesita y bota, desecha rápidamente. Está anatómicamente preparado para eso. Ok, entiendo, perfecto. Entonces anatómicamente no. Ahora, a nivel energético, ¿qué sucede? Cuando ese putrefacción que está en el cuerpo hace que uno tenga un mal humor, una rabia, incomodidad, porque tiene gases, porque tiene un sinfín de cosas que incomoda y se altera. Ahora, aparte de eso, cuando los animales lo van matando, no les van a decir, mira, te vamos a hacer algo bien bonito, te vamos a matar, no. A veces le dan con un garrotazo en la cabeza, o a una gallina en el tiempo de antes la agarraban por la cabeza, le dan vuelta y ya. Entonces, todo eso es adrenalina que sube y queda impregnada en la carne. Sí, entonces, eso va a entrar en nosotros, esa alteración por energía. Y entonces no nos vamos a sentir muy bien. Además, actualmente, estos sitios que dicen de beneficencia o de beneficio, ¿cómo es? A los animales, cuando los van al sitio donde los matan. Ok, no sé cómo se llama. Pero escríbenlo. Pero son como campos de concentración. Ah, claro, ok. Sí, porque, el matadero. Sí, el matadero, pero tienen un nombre bonito para que... Ah, no sé. Sí. Entonces, va uno atrás de otro y el que está atrás está viendo cómo están matando al que está adelante. Sí. Y por supuesto, toda esa adrenalina queda impregnada en esos animales. Me hace recordar un comentario de una amiga mía en Venezuela, que ella me decía, nosotros dos pues en ese momento éramos visitadores médicos y ella, claro, de Maracay para Apure, y entonces uno se conseguía esos camiones llenos pues de ganado, y ella me decía que en una cola ella vio a la vaca y ella vio la mirada de la vaca y vio como una lágrima. Y ella me dice que desde allí ella no pudo seguir comiendo carne. Y yo dije, wow, es impresionante porque, cada ser humano, obviamente, pues todos estamos unidos, todo lo que hemos hablado en los videos anteriores, pero obviamente dentro de la diversidad, está la unidad. Y cada ser humano, pues obviamente va a tomar una decisión o va a hacer un clic en su mente de algo que le llegue, ¿no? Puede ser eso, puede ser, yo no mataría a nadie, puede ser pues muchas cosas, o también no, yo no me voy a comer esa energía, o por eso, también tengo otras personas que me decían, yo no sé por qué, siempre tengo pensamientos como o de estrés, o pensamientos tóxicos, como que me va a pasar algo, y claro, yo me imagino que todo eso es lo que tú estás diciendo, Pedro, de esa energía que tenemos adentro, porque es que al final, cuando decimos que todos somos unos, no es solamente a nivel humano, es a nivel también, como les decimos nosotros, de nuestros hermanos menores, los animales. Toda la Tierra es un ser viviente, el planeta Tierra, y todos estamos interconectados. Y obviamente, claro, a medida que uno va escuchando cosas, uno después escucha pues también otras cosas o lee y va haciendo las interconexiones de también por qué te influyen este tipo de alimentación en tus pensamientos. Entonces es importante respetar, siempre hay que respetar. Yo soy ovo-lacto vegetariano desde los 17 años, 17, 18 años, ahorita no tengo preciso, pero actualmente ya tengo 60 años. Y yo he respetado la forma de alimentar de mi familia, de la gente que incluso se sientan a la mesa y de repente están comiendo otra cosa. Y nos ha pasado, disculpa Pedro que te interrumpa, que pásame ese plato que lo quiero probar, y nosotros sí, y después, discúlpame, y yo nosotros no tenemos ningún problema, era como un pedazo de carne, una bandeja, nosotros que no, tranquilo, no tenemos ningún problema. Porque el principio es respetar a cada persona su forma de alimentación. Lo que estamos haciendo el día de hoy es compartiendo por qué somos yo, por qué soy y ella, porque somos ovo-lacto vegetarianos. Es un equilibrio, no nos estamos yendo ni a un extremo ni al otro, porque los extremos vendrían siendo ser carnívoro completamente, ¿ok? Ser, Bueno, son diferentes tipos de alimentaciones. Sí, pero nosotros estamos en el medio prácticamente, estamos nutriéndonos con lo que es lácteo, lo que son huevos y vegetales, pero no somos completamente vegetarianos. No.
ni veganos tampoco. Ni O sea, crudista. ni crudistas. O sea, que se come todo crudo, pero vegetariano. Sí, sí. Veganos crudistas. Incluso hay unos que son frugívoros, solamente comen Sí. fruta seca y fruta. Pero estamos buscando un equilibrio. Y muy pocas personas, no sé si ustedes han leído o han escuchado, pues son maestros ya que han alcanzado un nivel muy alto, que se alimentan solamente de la luz solar y del agua. Pero todavía ahí no he No. llegado, ¿no? Ok, pero es el aprender a respetar cada forma de alimentación y tampoco es una forma de adoctrinamiento. Lo que estamos compartiendo es para que vean que anatómicamente, históricamente y energéticamente No estamos diseñados, ¿no? no, nuestro diseño de esta máquina que se llama el cuerpo humano no está diseñado para comer carne, pero sí se respeta todo este proceso. Sí, Pedro, porque me imagino que, no sé, hace cuántos años, 4.000 años, no sé cuántos años, también nosotros fuimos vegetarianos, después carnívoros, después Sí, hemos pasado por distintos, todas esas. pero es simplemente caminar y entender este proceso. Entonces les compartimos esto para que tengan, como digo siempre, no nos crean nada. Sí. Esta es una tesis, como decía el maestro de la feria, esto es una tesis que le estamos dando. Investiguen. Busquen una antitesis que esté a favor o en contra de esto. De esas dos tesis y antitesis saquen su síntesis y esa síntesis que póngala en prueba en ustedes mismos para que tengan suma tesis. Yo hasta esta época, hasta este momento, ya con 60 años, no me ha hecho falta en ningún momento. Subo montaña, camino, hago ejercicio, doy clases de yoga. Y también se ha hecho sus exámenes médicos, está bien, está fino, como decimos en Venezuela. Estoy completamente sano. Entonces, no es que tienes que comer, no. No, y también a lo largo de la historia, porque estamos hablando también, compartiendo obviamente nuestras experiencias también de amigos, de familiares, pero a través de toda esta historia de la humanidad, también hay muchas familias, y estoy hablando de hijos, de nietos, de un linaje completamente vegetariano. Ah, muy cierto. Sí. Cuando yo inicié, prácticamente fue más o menos en el 82 que yo inicié, no habían restaurantes vegetarianos. Decir, no, hay algo que no tenga carne. La gente se quedaba así como que sorprendido. Tú tenías que de repente hacerte amigo del cocinero y decir, mira, yo puedo entrar y prepararme comida. O sea, y así era que uno hacía. O típico que uno solamente comía pasta con salsa Napoli o con pesto o pizza margarita, o sea, siempre eran como que las mismas cosas. Ahora no, ahora el menú tiene la B. Sí, pero en aquel tiempo ser vegetariano o meterse a ser ovolato vegetariano tenías que aprender algo de nutrición y cocinar. Y eso me tocó a mí. O sea, meterme en la cocina para preparar mi comida. Era mucho más difícil que ahora, que uno entra en un supermercado y ya hay pasillos completamente de comida vegetariana. El mundo ha ido cambiando y hay sitios a nivel mundial donde la gran mayoría son ovo-lacto vegetarianos. Sí, y también hay restaurantes completamente vegetarianos veganos. Y por cierto, ahora aquí en la ciudad abrió un bar. Un bar es como un cafetín completamente vegetariano. Entonces, bueno, vamos a ir pronto y quizás pues lo compartamos, ¿no? Nosotros estamos aquí en Italia, en Treviso. Sí, cerca de Venecia. Cuando quieran, que quieran compartir, por supuesto que estamos acá y nos pueden escribir, llamar, son bienvenidos. Este tema tiene muchos hilos que podemos hablar y hablar sobre este tema. Si tienen alguna pregunta, nos las hacen, podemos hablar. No sé si Pedro, tú querías decir algo con lo que yo hablé del linaje, que ya yo he sabido de 3 generaciones y están completamente sanos. En aquel tiempo, cuando yo también me inicié, era uno y era el raro de la familia, la oveja negra, se puede decir, porque oye, no come. Y en el caso mío, que su mamá no dejaba que entrara en la cocina, ella siempre cocinaba todo y después le dijo, aprende a cocinar porque yo no sé. O tráeme receta o enséñame para yo cocinar. Sí, demasiado bella mi suegra, saludos. Entonces, lo que sucede con esto es que en aquel tiempo éramos los primeros, entonces no habían hijos o personas que hayan tenido hijos completamente desde el vientre vegetariano. Pero actualmente ya hay unas 2, 3 generaciones que son vegetarianos. Sí. Y se ve que no es necesario para un bebé, porque los médicos dicen
los médicos alópatas, por supuesto, no, necesita comer carne. Bueno, y se entiende porque me imagino que sus escuelas han sido así, es lo que han aprendido. Pero actualmente ya hay 3, 4 generaciones que son completamente vegetarianos y sanos. En el caso mío, yo siempre he sido deportista desde muy pequeño. Entonces, cuando yo asumí la parte de ser vegetariano, no había probado una vez o 2 veces algo de licor, pero ya tampoco me llamaba la atención porque era deportista y yo decía, para estar como mareado, como aturdido, para mí el licor no va conmigo. Entonces tampoco lo probé. Y después me imagino Pedro a los 17, no sé, 15, y después no rendir el tiempo adecuado en los 100 metros planos, me imagino. Sí, como lo que habíamos comentado anteriormente, yo era corredor de 100 metros planos. Sí. Lo otro era el cigarrillo. O sea, una vez me lo dieron a probar y también como que me mareé y dije, no, ¿qué es esto? ¿Qué sentido tiene? De paso me daño mis pulmones. Entonces he tomado un respeto hacia todos los seres que habitan dentro de mí, todas mis células, todos mis átomos, todos mis sistemas digestivos, todos. O sea, si no los quiero a ellos, ¿cómo puedo querer a otra persona? Sí. Entonces, si yo mismo me estoy matando, consumiendo todo eso, entonces no me estoy queriendo. ¿Cómo puedo querer a otra persona? ¿Cómo puedo sentirme uno con toda la humanidad, con todo lo que me rodea? Recuerden que los necesitamos vivos, sanos. Y hay que tratar nuestro cuerpo, nuestra máquina, y colocarle un combustible de alto rendimiento para poder elevarnos a otros niveles. Pero siempre, sobre todo, el respeto a cada quien. ¿Okay? Sí, porque cada quien tiene su camino y es perfecto. Cada camino es perfecto para la evolución humana. Otra cosa, recuerden que si ustedes quieren hacer un cambio de alimentación, por favor busquen a alguien que ya lo haya hecho. También pregúntenos. Pedro tiene más de 40 años de experiencia. También hay muchos médicos nutricionistas que son completamente vegetarianos. Entonces, bueno, eso es importante, no ir solos porque todos los organismos, ok, pueden ser diferentes, puede ser que tengas algo y justamente como dice Pedro, te dé un beriberi y no es la idea. Sí, porque se ponen a comer, no, soy vegetariano, pero no se alimentan adecuadamente. O comen solamente pasta, pizza, pan, todas las P, la dieta de la P. Sí, y después entonces aumenta la pancita y no saben cómo después rebajarla. Sí, no es la idea tampoco. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Podríamos hacer 1, 2, 3 a nivel de vegetarianismo, pero vamos a empezar a hacer comidas vegetarianas y se las va a dar recetas para que las puedan disfrutar. O también cómo combinar los alimentos, o también recetas de 7 días que puedo comer en el desayuno, almuerzo y cena. También eso lo podemos hacer. Sí. También se puede hacer y lo podemos ir agregando en otros videos. Sí, porque hay muchas cosas, de verdad. Yo también al principio yo sentía, o sea, yo primero lo hice por la no violencia. Yo decía, Dios mío, si yo soy incapaz de matar un insecto, o sea, yo decía no. Y también por algo que comenté en un video anterior, que fui a comer en una casa de unos amigos italianos de mi mamá y eran conejos y yo veía los conejitos y después en la mesa no lo pude comer. Fue por eso, ¿no? Fue ese clic. Obviamente los clics van a ser diferentes en cada ser humano y lo importante es hacerlo pues conscientemente, o sea, va a ser algo interno que tú ni siquiera te vas a sentir forzado. O sea, yo al inicio, sentía yo estaba comiendo puros contornos, obviamente porque venía con un esquema carnívoro, pero ya después cuando empiezas a mezclar bien los ingredientes, ya todo cambia. Sí, lo digo por experiencia propia, pues mi experiencia. Sí, cada quien va teniendo su vivencia para crear conciencia. En la vida, les recuerdo, no hay nada bueno ni malo, todo es perfecto para crear conciencia. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Gracias realmente, y les recuerdo que pueden suscribirse al canal, darle a la campanita para que sean los primeros en verificar los temas que van saliendo, los videos, y darle un like. Un like que nos ayuda mucho para que
tipo de videos puedan ser reproducidos más frecuentemente a distintas partes. Sí, llegar a las personas, gracias pues a la inteligencia artificial, le llega a las personas que también están en esta búsqueda. Gracias, se les quiere muchísimo, recuerden, sean felices. Sobre todo eso. El maestro Machel decía, uno viene a esta tierra por y para ser feliz. Sí. Gracias. Gracias.